basándose en el libro de Así habló Zaratustra, de Nietzsche, explicó las etapas de nuestro viaje espiritual. Y él dice que nosotros recorremos 3 etapas, que son la del camello, la del león y la del niño. Bueno, como es un poquito extenso, vamos a empezar por la del camello, que es la primera etapa en la que comenzamos todos aquí, que dice que el curso, digamos, ya supone que nosotros somos camellos, entonces no trata de esta etapa, sino que arranca directamente desde la del león. Pero bueno, él hace una explicación de lo que significa la etapa esta del camello. Yo hubiese querido hacer este video como un directo, pero resulta que bueno, acá en Argentina hace mucho calor, estamos en verano, y bueno, resulta que a la hora de la siesta tengo que tener el ventilador prendido y bueno, hace mucho ruido el ventilador, hace mucho calor y bueno, y no son tantas las personas que se conectan y bueno, me parece que es como más útil hacerlo así. Y si vos tenés preguntas, me las podés dejar en los comentarios. Para eso el canal tiene los comentarios abiertos. Y bueno, yo te las voy a responder. Así que no, si tenés ganas de hacerme alguna pregunta, lo haces por ahí. Y si no, vas a la página Ser una luz brillante de Facebook y también podés contactarme por ahí. Bueno, él empieza hablando de que tenemos que ser ricos interiormente. Ricos interiormente. Fíjate bien esto. Para poder admitir que estábamos equivocados. Aun cuando tal vez hayamos tenido razón con respecto a un asunto específico. Claro, esto yo creo que es la parte más difícil, ¿no?, de nuestro camino aquí. Porque por lo general nos cuesta mucho reconocer que estamos equivocados. Y bueno, esto nos recuerda la frase, ¿no?, del libro de ¿quieres tener razón o ser feliz? Y también hace alusión a un pasaje que está en el capítulo 29 del curso, en el cual dice que hay que elevarse por encima del campo de batalla. Que esto significa que retornamos a nuestra mente y volteamos a mirar el mundo con el Espíritu Santo. Y en ese momento, cuando miramos con el Espíritu, lo vemos todo de manera diferente. Eso significa que cuando no hemos ascendido al nivel de la mente, donde está el Espíritu Santo, estamos acá, en el mundo, estamos identificados con el sistema de pensamiento de separación y los cuerpos. Y nos tomamos muy en serio los asuntos de aquí. Solo cuando estamos por encima del campo de batalla y miramos hacia abajo nos damos cuenta de que nada aquí es lo que parece. Nada aquí es lo que parece. Entonces podemos reírnos de todas las tragedias, ya sean reales o ficticias. Y no se refiere a la risa, ¿no?, burlona, sino que es esa sonrisa interna de la que ya hablamos, en la que me doy cuenta de que no tiene sentido. Bueno, vamos a empezar con el camello. Esto es una breve introducción. Lo que se nos pide que hagamos, como sabemos de nuestro estudio del curso, es que nos desprendamos del ego. Esto es lo que resulta una cosa pesada, e incluso la más pesada, porque la resistencia a estar sin nuestro especialismo es muy fuerte. Entonces, claro, cuando nacemos, cuando somos jóvenes, dice Wagner, hasta más o menos los 30 o 35 años, todos estamos con el ego, o sea, como desarrollando el ego, muy aferrados al ego. Y es normal que en esta etapa estemos así. Nos hacemos un ego para después tener que deshacerlo. O sea, vos fíjate, hacemos el ego y después tenemos que ocupar de deshacer el ego. Entonces, dice que primero tenemos que aprender a vivir con nuestro ego. ¿Sí? Porque si no nos sentimos cómodos con nuestro ego, con nuestro cuerpo o con el mundo, jamás podremos sobrepasarlo. Fíjate esto,
para tener en cuenta. No negamos al ego, no lo negamos, hasta que aprendemos primero que tenemos un ego. Claro, yo no puedo deshacerme de algo que no soy consciente que lo tengo. No decimos que no somos un cuerpo hasta que aprendemos primero que lo tenemos y nos sentimos cómodos con él. Si huimos del cuerpo, por no poder lidiar con nuestras necesidades físicas y psicológicas, ¿cómo podremos trascenderlas? Siempre operaríamos motivados por el miedo y la culpa, que solo sirven para hacer real el cuerpo en nuestra experiencia. Lo que aborrecemos es tan real como lo que amamos. Fíjate esto. Aversión y ataque son solo las dos caras de la moneda de la aparente realidad del cuerpo. No podemos pasar a la próxima etapa, o sea, la que sigue del camello, que es la del león, si no somos fieles a los requisitos del camello, o sea, si no llevamos primero las cargas del mundo. No le podemos decir no al ego, ni podemos decir, como dice el libro de ejercicios, no soy un cuerpo, a menos que pasemos primero por todas las etapas de creer que somos un cuerpo y que tenemos un ego. De lo contrario, estaríamos incurriendo fuertemente en la negación, lo cual difícilmente podría decirse que sea un estado espiritual. Ser espiritual no es negar, no, sino ahí no estamos haciendo ningún camino espiritual. La vida espiritual es un trabajo difícil. Tenemos que explorar las tenebrosas profundidades de nuestra psiquis, los abismos del ego, sumergirnos en unas aguas sucias, si son las aguas de la verdad, y no rehuir, como dice Nietzsche, del contacto con las frías ranas y los calientes sapos. Muchos estudiantes, dice Ken, del curso, no se quieren ensuciar las manos con el ego en absoluto. A esto nos referimos comúnmente como felis simplones, personas que tapan todo lo negativo. Bueno, hay estudiantes del curso, ¿no es cierto?, que están, ay, bendiciones, hermanito, hermanito, te bendigo, somos los santos hijos de Dios. Que el curso no apunta a eso, no sé. O sea, acá no es hacer del curso una religión, ni malinterpretarlo, ni quedarnos con las frases lindas. No, acá hay que ser valiente, como dice mi amiga, vieron a agarrarse los machos y sumergirse ahí en la psiquis y en todo esto que tenemos y mirar. Porque si no, no estamos haciendo nada. O sea, estamos haciendo, no sé qué, un cuentito lindo y ando sonriendo por todo el mundo, qué feliz soy, cuando en realidad no soy ningún feliz. Bien, no nos engañemos. Antes de que podamos perdonar al ego y lo que han hecho con nuestro cuerpo y los cuerpos de otros, primero tenemos que saber lo que nuestras mentes han hecho o creen haber hecho. Tenemos que aprender que nuestro yo no es un prístino, hermoso e inocente niño, es un caliente sapo y una fría rana. Las aguas de la mente errada son tenebrosas y sucias. Por eso necesitamos estos años formativos de nuestra vida cuando estudiamos y nos convertimos en algo. ¿Vieron todo eso que hacemos de jóvenes? Que bueno, voy a llegar a ser alguien, que la carrera, que qué importante. Bueno, todas estas cosillas del mundo por las que pasamos todos. Es importante que pasemos por ahí. No lo podemos evitar. Esto quiere decir ensuciarnos las manos, al tratar con las cosas elementales de estar en el cuerpo, viviendo en un mundo, como dice el curso, árido y polvoriento, al cual criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. Evitar esto es evitar lo que al final nos fortalecería. Por consiguiente, no podemos convertirnos en leones hasta que primero nos convirtamos en camellos y llevemos la carga de lo que significa vivir aquí. Bien, atención, acá, porque en un curso de milagros Jesús enseña que como ya todo ha pasado, estamos simplemente repasando mentalmente lo ocurrido, viendo, por así decirlo, viendo viejos videos. No evitamos lo que pasa, sino que lo abrazamos. Igualmente abrazamos a las personas que nos desprecian y los incidentes que nos intimidan.
no tratamos de evitar lo que tenemos entre manos, porque eso garantiza que se repita una y otra vez incesantemente. Tenemos que elevarnos, ¿sí?, por el campo de batalla, y de ese modo nos liberamos de ver el mundo como algo trágico y serio. Así aprendemos con el tiempo a reírnos de lo que pasa. En el capítulo 27 hay un párrafo, en la sección 8, oración 4 a 7. No es fácil percibir la ironía cuando lo que tus ojos ven a tu alrededor son sus graves consecuencias, mas no su frívola causa. Sin causa sus efectos parecen ciertamente ser tristes y graves, sin embargo no son más que consecuencias. Su causa, en cambio, es lo que no es consecuencia de nada, al no ser más que una farsa. Bien, la causa es la creencia de nuestra mente en el pecado de la separación, lo cual en realidad nunca pasó, pero esa es la creencia inconsciente que albergamos todos en nuestras mentes separadas. Siempre estamos viendo viejas películas repetidas. El reto, no obstante, es sobrepasar el sistema de pensamiento del ego sin negarlo. Esa es la tarea del camello. Adquiere las herramientas para sobrevivir en el mundo material de cuerpos físicos y psicológicos. Aprende a llevarse bien con los demás y a enfrentar las cosas básicas de la vida: alimento, albergue, sexualidad, emociones, educación, y adquirir las distintas destrezas y habilidades necesarias para el proceso de ganarse la vida y sobrevivir aquí. Eso es lo que aprendemos primero, a sobrevivir aquí. Carl Jung, el psicólogo, sostenía que nuestros primeros 30 o 35 años dominamos la vida en el mundo y solo después de esa edad podemos rebasar esa línea de manera satisfactoria. No podemos correr hasta que podamos caminar, ni podemos caminar hasta que podamos gatear. Se requiere una humildad tremenda para poder uno decirse a sí mismo: todavía no he llegado, pero este es el periodo de mi vida en el cual aprenderé a lidiar con mi cuerpo y sus relaciones con otros cuerpos y con el mundo. Seré un camello. Tendré logros y metas, pero no seguiré apegado a estos porque sé que estoy en un viaje y que esto es solo parte de él. Ser un camello, la humildad de vivir en el mundo, aprender de él y crecer dentro de él, sin tratar de espiritualizar las cosas prematuramente. A todos nos ha pasado. Por ejemplo, en mi experiencia, yo a los 28 años ya leía muchos libros de autoayuda, muchos, sí. Era tan espiritual, terrible. Yo siempre decía, esos pobres que mira, qué poco evolucionados que están. Yo estoy tan evolucionada. Bueno, la cuestión que mi vida seguía funcionando como la mona, terrible. Me di palos de acá y de allá. Claro, porque uno quiere espiritualizarse prematuramente. Y primero hay que ser un camello. Sí. Por eso, un curso de milagros no es para personas que aún creen estar luchando con su identidad física y psicológica. El peligro radica en que hay una fuerte tendencia, escuchen bien esto, a utilizar el curso como un medio para negar a nuestro ego en vez de contemplarlo. No podemos desprendernos de nuestro ego hasta que primero sepamos que tenemos un ego. Y así, repito, pasamos la primera parte de nuestra vida desarrollando y lidiando con el ego y con nuestras necesidades corporales, dadas todas las cuestiones del desarrollo natural que todos enfrentamos. No tendría sentido decir de algún modo que todo esto es una ilusión, que somos mentes, no cuerpos, y que además ni siquiera estamos aquí, si primero no reconocemos que somos un ego. Estas enseñanzas metafísicas del curso no significan nada para nosotros en esta etapa inicial. En cambio lo significarán todo cuando lleguemos a la etapa última, que es la del niño, la cual constituye el final del proceso. Una vez más, esta fase del viaje requiere de gran humildad.
El camello es el que lleva las cargas del mundo que él fabricó. Es el mundo al que nosotros elegimos venir. Desde un punto de vista de mentalidad correcta, venimos aquí a aprender nuestras lecciones de perdón. Pero no podemos aprender lecciones a menos que tengamos un salón de clases y un currículo, no se diga un maestro. El salón de clases y el currículo son nuestras vidas y relaciones. Y eso significa batallar igual que todos los demás con la supervivencia física y emocional del cuerpo en el mundo. En algún momento, cuando estamos demasiado inmersos en el mundo, decimos, tiene que haber otra manera. ¿Sí? Ahí es donde decimos lo que dice el curso. Renuncia ahora a ser tu propio maestro, pues no fuiste un buen maestro. Cuando me doy cuenta de eso, pido ayuda. Si no, mientras tanto, la humildad ni aparece en mi vida. Entonces, en el libro del texto, se nos dice, ¿no? Bueno, esta parte no la vamos a decir porque no es importante, así vamos a confundir. Las personas, dice, que fingen ser inocentes, ser personas santas. Yo me río porque veo tanto de eso. Bueno, y estar espiritualmente avanzadas, realmente no están deseosas de ser sus discípulos, pues sienten que ya han aprendido todo lo que hay que saber. Claro, ¿qué voy a querer que me enseñen si yo ya me sé todo? Tengo la información correcta. Yo lo transmito bien. Yo hice 5 cursos. Me fui a Hawái con el doctor Lin a estudiar. Ay, cuánto que sé. Yo lo transmito bien. Vos no sabés nada. O sea, si estamos en esa actitud, bueno, hay que reconocer que el ego está ahí porque, viste, si no lo reconocemos, no lo vamos a trascender nunca. O sea, si yo me creo que soy muy espiritual, ¿qué tengo que hacer? Nada, cierro el curso, más, tirarlo a la basura, porque ya estás, vos ya te lo sabés todo. Claro, ese es el problema, creer que me lo sé todo. Él no puede ayudar a los que se hacen pasar por nihilistas espirituales y afirman que aquí nada significa nada, cuando realmente están llenos de culpa y angustia con respecto a un mundo del cual intentan huir. No tengo que usar ni el curso, ni el Ho'oponopono, ni el chufi chufi, ni cualquier espiritualidad para tratar de huir del mundo y evadirme de él. No, se trata de que yo me tengo que dar cuenta que todo esto está en mi mente y aprender a relacionarme en paz con el mundo. Entonces, Jesús, por lo tanto, necesita personas que sean verdaderos camellos. Por eso, en un curso de milagros no hay absolutamente nada acerca de esta primera etapa. Su premisa subyacente es que las personas que llegan a su curso ya han alcanzado cierto nivel de madurez psicológica, física y social. No necesitan ser perfectamente maduros, pero sí tienen que estar en un nivel de madurez que les permita leer que no son un cuerpo, que el mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Hay una suposición tácita en un curso de milagros de que las personas que se le acercan y tratan de convertirlo en su camino espiritual ya son camellos. O sea, ya cuando llegas al curso es porque ya, viste, bien, nos entendemos, ¿no? Porque si no, no vas a llegar a este camino. Si no vas a llegar, vas a estar un rato, lo vas a dejar, después te vas a dedicar a enseñar Ho'oponopono. ¿Entendés? Porque es más fácil, claro, es más fácil. La gente me entiende cuando le explico el Ho'oponopono porque es fácil, tienen que decir gracias, gracias, gracias. Claro, meterse acá no es fácil, nadie quiere. Le tienen miedo al curso de milagros. Una vez yo le dije a una chica que practicaba el Ho'oponopono y le explicaba que yo había decidido estudiar el curso porque me daba cuenta que con el Ho'oponopono no iba ni para adelante ni para atrás. Entonces me dice, no. Entonces le dije, mirá, el curso de milagros, le digo, te va a dar un poco de miedito al principio. Ah, no, si me va a dar miedo no lo quiero. ¿Te das cuenta? No queremos saber nada, no queremos mirar nada ahí. Nosotros queremos que la vida nos sonría, que todo nos venga así servido, qué lindo, pero te cuento que no funciona así.
Ya te dije, te agarrás los machos y vas para adentro o vas a seguir siempre acá afuera y bueno, viste que esto como es. Hay que darse cuenta que todo esto que me pasa acá afuera está la causa acá adentro. Bueno, entonces, cuando me doy cuenta de que estoy en el desierto y que el mundo es el desierto y estamos listos, dice, para contemplar el mundo de manera diferente, ahí ya me transformo, me convierto en el león. Bien, antes de pasar a la etapa del león, primero tengo que estar cómodo con el ego. Esta dice, jamás sería la idea del ego, puesto que el ego jamás nos permite sentirnos cómodos con el ego mismo. Nuestra reacción típica frente al ego, bien sea el nuestro o el de otros, es hacer algo, hay que hacer algo, dice el ego. Atacar o juzgar, sentirnos culpables al respecto, tratar de arreglar, sanar. ¿Vieron que la palabra sanar, ay, cómo pega la palabra sanar? Limpiar ni les cuento, estamos en el limpiar y sanar. No sabemos ni lo que estamos haciendo, pero no importa, suena lindo. Abrazar o desestimarlo, o incluso tratar de negar que existe. Bien, sentirse cómodo con él, con el ego, es abrazarlo como una parte de nuestra experiencia, lo cual significa abrazarlo como algo que hemos elegido. ¿Sí? ¿Quién lo va a haber elegido si hay uno solo? El tema clave en un curso de milagros, el corazón del perdón, es contemplar al ego. Esto nos lo tenemos que grabar a fuego. El tema clave del curso de milagros es mirar al ego, mirar todo el tiempo al ego, contemplarlo, sin juzgarlo. Esto significa mirar al ego acompañados del Espíritu Santo, lo cual quiere decir mirar al ego sin juzgar. Por eso leemos, el perdón es tranquilo y sosegado y no hace nada. Simplemente observa, espera y no juzga. También nos dicen cómo lidiar con el ego, el curso. No llames pecado a esa proyección. Tampoco la revista es de culpabilidad, pero sobre todo no le tengas miedo. Y por eso no llamamos pecaminoso al ego y no nos sentimos culpables al respecto. Esto significa, repito, que no lo atacamos ni lo cambiamos y desde luego no fingimos que no existe. Simplemente aceptamos al ego porque ya lo hemos elegido, lo que entonces nos permite la oportunidad de cambiar nuestra mentalidad con respecto a nuestra decisión equivocada. Un curso de milagros nos ayuda a entender que hemos elegido al ego para alejar el amor de Dios. Así aprendemos a mirar a nuestro ego y a no tomarlo en serio porque en verdad no nos podemos separar de Dios, aunque en nuestro estado de alucinatorio creemos que lo hemos hecho. En otras palabras, no le concedemos al ego, en nosotros ni en otro, poder alguno sobre esta experiencia de amor y paz en nuestro interior. El problema es que nosotros sí tomamos en serio el pensamiento de separación y olvidamos reírnos de la insignificancia e inherente demencia de esta creencia fundamental del ego. Cuando hacemos algo con respecto al ego, o con respecto a cualquiera de sus manifestaciones, ya lo hemos hecho real. Al luchar contra él y tratar de cambiarlo, lo único que hacemos es reforzar su realidad para nosotros, lo cual significa que jamás nos libraremos de él. La risa es realmente la corrección del espíritu para la característica del ego de tomarlo todo tan en serio. Es más, yo me he encontrado con estudiantes del curso que dicen, ¿es serio? ¿Hay que estudiarlo? ¿Hay que ponerle seriedad a esto, che? Bueno, mientras sigamos tomando en serio, vamos a seguir estando con el ego. El asunto es trascenderlo, o sea, darme cuenta de que no es nada. Pero primero ser consciente de que lo tengo, porque si no, no pasa nada. Bueno, entonces, para reafirmar este importante punto, no estamos hablando de reírnos físicamente de alguien ni de los problemas.
Risa es la palabra que simboliza el contenido de no concederle a algo externo ningún poder sobre nuestras mentes. Con lo cual deshacernos la seriedad del ego con respecto al mundo que el ego nos hace percibir como real y amenazante. Al pensar en esta idea de abandonar el mundo del ego, después de primero habernos sentido cómodos con él, se entrevé un importante principio del Buda: compasión por todos los seres sensibles. Esto se refleja en el concepto de la verdadera empatía, que dice el curso. No se puede tener compasión por alguien a menos que se tenga por todos los seres. Es todo o nada. Tenemos compasión por todas las personas o por ninguna de ellas. Al estar por encima del campo de batalla, reconocemos que la filiación es una y que nadie está separado de nosotros. La filiación es una en el sentido de que todos compartimos la misma mente dividida, así como la misma mente, con mayúscula, que radica precisamente más allá de la separación. Al contemplar el mundo desde arriba, reconocemos que todo el mundo adolece del dolor común de creer que está separado de Dios y que jamás podrá regresar. Todos tenemos el mismo dolor, a pesar de que, algunos lo estaremos haciendo conscientes, seremos conscientes de ser conscientes y otros no son conscientes, pero todos padecemos del mismo dolor, o sea, de la misma enfermedad, la separación. Entonces, eso me ayuda a darme cuenta que cuando miro a otro que parece otro cuerpo, como yo, que me creo que soy este cuerpo, me doy cuenta que el mismo está pasando por lo mismo que paso yo. Eso nos ayuda mucho. Este mundo en el que pareces vivir no es tu hogar, y en algún recodo de tu mente sabes que esto es verdad. El recuerdo de tu hogar sigue rondándote, como si hubiera un lugar que te llamase a regresar. Si bien no reconoces la voz de lo que está te recuerda, no obstante sigues sintiéndote como un extraño aquí, procedente de algún lugar desconocido. No es algo tan concreto que puedas decir con certeza que eres un exiliado aquí. Es más bien un sentimiento persistente, no más que una leve punzada a veces, que en otras ocasiones apenas recuerdas. Algo que descartas sin ningún miramiento, pero que sin duda ha de volver a rondarte otra vez. No hay nadie que no sepa de qué estamos hablando. En consecuencia, todo el mundo aquí merece compasión porque todo el mundo adolece de la misma soledad y alineación. En verdad, el meollo de todas las relaciones especiales, que nos impulsa a buscarlas una tras otra, ay, casi me quedo sin él, pero lo dice así, es esta profundamente arraigada sensación de soledad. Desesperadamente queremos la compañía y el consuelo de otro cuerpo, con la mágica esperanza de mitigar el dolor de la mente por sentirnos separados de Dios. Este fue el pensamiento que nos motivó al principio a fabricar un mundo, y luego a escondernos como fragmentos dentro de cuerpos separados. Todos sentimos este dolor, todos sentimos este dolor. Por eso buscamos y buscamos y buscamos sentirnos bien. Pero cada uno de nosotros lo experimenta de manera diferente. Algunas personas lo disfrazan muy bien, otras no. Sin embargo, mientras nos identifiquemos con estar en un cuerpo que vive en este mundo, tenemos que experimentar dolor. Por virtud de tener ese dolor, todo el mundo merece compasión. En resumen, la etapa del camello es donde aprendemos acerca del cuerpo y del mundo, y al aprender todo lo que haya que aprender como parte de nuestro salón de clases, nuestro guión. No intentamos adelantarnos o impartirnos espiritualidad a nosotros mismos, sino que dejamos que evolucione lentamente, como inevitablemente lo hará. Del mismo modo que uno deja que una planta crezca a su propio ritmo y de pronto comienza a retoñar para convertirse en una hermosa flor. No nos hacemos espirituales, sino que permitimos que lo espiritual nos llegue a su debido tiempo, cuando estemos listos.
no podemos acelerar, no está en nuestras manos. Entonces, como dice Ken, y en el próximo video vamos a hablar del león, primero tengo que aprender a ser un camello, darme cuenta que estoy en el desierto, que estoy perdido, que estoy haciendo todo por mi cuenta y que no sé para dónde ir, que ya me cansé, que ya me di cuenta que algo está mal y que ese que está mal es el que percibe. Y bueno, y de a poco porque todos queremos regresar a casa, todos. Bueno, algunos vamos por muchos caminos, y probamos, hasta que nos damos cuenta de que nadie nos está haciendo nada, de que todo está en mi mente, y de que bueno, de que estoy aquí para aprender. Entonces, cuando la humildad entra en mi vida, entonces ahí sí, Dios responde, me llega la respuesta. Mientras me crea que estoy haciéndolo todo bien y que yo sé mucho, no va a pasar nada. Por eso hay que pedir mucha ayuda en esta primera etapa. Estamos todos siendo camellos. Y ahora en el próximo video te voy a contar cómo llegar a esa etapa del león. ¿Cómo es? Todos queremos ser un león. Pero no nos tenemos que quedar en el león, dice Ken. Tenemos que llegar a la etapa del niño. Un niño, ¿qué es un niño? Es alguien que vive dependiente de su papá, de Dios. Entonces, cuando entramos en esa etapa, ahí realmente somos lo que podemos llamar espirituales. Todos pasamos por esa etapa espiritual en la que vamos cargando con las cosas del mundo hasta que un día nos damos cuenta, ¿no? Y decimos, tiene que haber otra manera. Bueno, en la segunda etapa, no, es como que dice Ken que el camello se interna en el desierto, el símbolo de la aridez del mundo, y pasa a transformarse en león. Habiendo completado esta etapa de nuestro aprendizaje, la primera mitad de la vida, comenzamos a darnos cuenta de que el mundo en sí es un desierto, desprovisto de vida verdadera. Esto es lo que el curso se refiere cuando dice, fuera del cielo no hay vida. Acordate que lo que nosotros llamamos vida no es lo que el curso de milagros llama vida. En la primera etapa, el mundo que vemos nos ofrece algo que deseamos. Nos ofrece supervivencia, satisfacción de nuestras necesidades físicas y psicológicas. No hemos llegado todavía al punto de nuestro desarrollo en que tengamos necesidades espirituales. Así como hay etapas evolutivas en la adquisición de destrezas, caminar, hablar, usar el inodoro y razonar. También hay etapas evolutivas en la espiritualidad. Sin embargo, no llegamos a esas hasta que primero hayamos atravesado exitosamente las primeras, lo cual significa aprender a vivir en el mundo del dragón. Acá Ken habla del dragón y hace una analogía como que el dragón fuera lo que nos dice la sociedad, los debes y los no debes, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. La religión formal, dicho sea de paso, es otro aspecto de los debes y no debes, que jamás se debe confundir con la espiritualidad. Claro, al principio formamos quizás parte de alguna religión, ¿no es cierto? Y vos sabés que todas las religiones del mundo tienen reglas, ¿sí? Para que Dios me quiera, debo hacer estas cosas, no debo hacer las otras. Estamos en esa etapa. Obviamente en nuestra mente hay mucho miedo todavía, por eso estamos en esa etapa, ¿sí? Cuando te das cuenta,
¿sí? De que ya no, aquí en el mundo no hay solución posible. Cuando te rendís, te decís, tiene que haber otra manera. Por eso este camino del curso es para el que ya se dio cuenta de que tiene que haber otra manera. Si no, el mundo, ¿no es cierto?, nos ofrece muchos caminos, muchos caminos que nos prometen la felicidad, ¿sí? Si practico esto, me va a pasar esto, ¿sí? Y está muy bien, porque el que está en esa etapa, está en esa etapa. No podemos hacer nada, no podemos luchar en contra de lo que sentimos, ¿sí? Entonces, como te dije en el video ese de fin de año, ¿no? O sea, el camino, todos los caminos conducen a Roma, entonces no importa en qué camino estés, ¿sí? Lo importante es que no te engañes a vos mismo, creyendo que estás en un nivel cuando no lo estás, ¿sí? Que por ejemplo que este sea mi camino no quiere decir que tenga que ser el tuyo. Hay muchos caminos, todos conducen a Dios, que es en realidad a donde vamos todos. Entonces vos podés elegir el que sientas que se adecua a tu estado de conciencia, ¿sí? No tenés que hacer el que todos hacen, ¿sí? Bueno, entonces solo cuando podemos decir sinceramente que tiene que haber otro camino, algo más allá de este dragón, vieron que el dragón tiene escamas, bueno, algo más allá de ser simplemente un buen niño o una buena niña, como nos enseñó la sociedad, sé bueno, sé bueno. Nuestras necesidades espirituales se comienzan a desarrollar y a crecer. Nos damos cuenta de que tiene que haber algo más que sea significativo, porque lo que creíamos que era significativo ya no parece serlo. Y ahí entra en nuestras vidas un curso de milagros. Tanto el libro de ejercicios como el texto están llenos de recordatorios de que el mundo no es nuestro hogar, ¿sí? Pero no se refiere a que no es nuestro hogar como lo que yo soy como personaje, ¿no? Habla de la mente, el Hijo de Dios que cree estar separado. Y la mente está fragmentada en millones de pedacitos. Pero hay una partecita en cada una de las mentes que se creen separadas que me dice, este no es tu hogar. Algo acá anda mal. En esta etapa el camello se transforma en león, quien ahora quiere conquistar su libertad y ser el amo de su propio destino. Hemos progresado a través de la etapa de la humildad. ¿Se acuerdan que en la del camello teníamos que aprender a ser humildes? Hemos aprendido todo lo que el mundo nos puede enseñar y ahora nos damos cuenta de que esto no es lo que queremos, lo que deseamos. Queremos ser libres y ser nuestro propio amo, no un esclavo de los amos del mundo. En realidad, el anhelo que todos tenemos de Dios es el anhelo de ser libres, de libertad. Hemos llegado a entender que no podemos creer ni confiar en nada de lo que el mundo nos dice, puesto que miente, por ser el efecto de la mentira del ego. O sea, ya a ese punto ya me di cuenta, ¿no? Que ahí afuera, ¿no? Por más que yo lea millones de libros o vaya a talleres o mire videos de YouTube, no está la felicidad ahí. No, va a ser algo esporádico, que la felicidad la voy a encontrar dentro mío, que el mundo no me puede ofrecer nada que yo desee realmente, porque el mundo solamente me habla de separación, me habla del ego. El ego es el mundo. Jesús nos dice en el curso, no se debe creer la percepción, o sea, lo que nuestros ojos nos muestran, o sea, las formas nos engañan, ¿sí? No tenemos que creernos las formas. En la primera etapa, como un camello, le hemos dicho así al mundo: sí, tú satisfarás mis necesidades y aprenderé de ti lo que me satisfaga. Por supuesto,
que comenzamos a aprender de nuestros padres y después de un tiempo nos damos cuenta de que no son perfectos. Somos niños, nuestros padres son dioses, después nos damos cuenta que no eran lo que creíamos, ¿no? Y aprendemos también de nuestros maestros, cuando vamos a la escuela, de otras personas, de líderes políticos, de líderes religiosos. Y empezamos a ver que lo que decían tal vez era verdad por un tiempo, o que funcionaba para nosotros entonces, pero no nos ayuda a avanzar lo suficiente. ¿Ves? Eso es el poder de las creencias. Que yo te conté mi experiencia cuando yo comencé con el Ho'oponopono. Claro, es más, veía personas ahí afuera, ¿no? En la forma que decían, sí, funciona, mirá el testimonio de que funciona. Y claro, vos tenés tanto chuchi que obviamente, no, si lo debo estar haciendo mal. Y seguís empecinado en que si vos lo practicas te va a pasar algo bueno ahí afuera. Seguimos perdiendo el tiempo. Hasta que un día te das cuenta que no es por ahí. Pero no tiene que venir ni este personaje, ni ningún personaje a decírtelo. Eso es algo que ocurre, que sucede solo. El despertar sucede, ¿sí? No es algo que se obtiene por esfuerzo. Porque yo diga, tengo que despertar. No. No sucede así. Sucede. Entonces, le decimos no al mundo. Nos damos cuenta de que tenemos que mirar las escamas del dragón, los dedos, y decir, eso no es lo que quiero. Esto es comparable a la importante aseveración del texto, donde Jesús dice que sí tiene que significar que no has dicho no. Ve que te lo voy a aclarar acá. Contemplamos el mundo, el cual es la negación de la verdad, y decimos, no, ya no quiero esto. O sea, tengo que tomar conciencia que el mundo es la negación de la verdad, de lo que soy. Por eso se proyectó este mundo. Si no, no había mundo. En algún punto nos dimos cuenta de que el mundo no tiene sentido. Las personas mienten, aunque no necesariamente de manera deliberada, sino porque no conocen. ¿Por qué? Debemos escucharlas. Lo opuesto al conocimiento no es la percepción, pues aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Pero podemos caracterizar el mundo de la percepción como ignorancia o falta de conocimiento. Y no se refiere al conocimiento intelectual, ¿eh? Bien, o sea, no saber quién soy, a ese conocimiento. Los eminentes maestros gnósticos enseñaban esto. Gnosis es la palabra griega para conocimiento, y los que no tenían la experiencia de la gnosis, o sea, de la realidad o la verdad, eran los que no conocían. O sea, la verdad es saber quién soy, en verdad. Soy el ser, soy el Hijo de Dios. Como yo no sé que soy eso, estoy en la ignorancia. La ignorancia es en verdad la fuente del sufrimiento y del dolor, la madre de todas las ilusiones. ¿Cómo entonces se nos puede enseñar a despertar del sueño cuando todo lo que hemos leído y todo lo que se nos ha enseñado hace que el sueño sea real? ¿Cómo se nos puede enseñar a reírnos del mundo cuando todos piensan que este mundo es real y que lo que ocurre aquí es trágico? ¿Cómo? Eso me pregunto yo. Bueno, entonces aparece una palabrilla, ¿sí?, en el curso que se aparece un montón de veces, que es la voluntad. Y esa voluntad, ¿sí?, ese querer, es lo que nos impulsa. No me veré atado por el mundo. No dejaré que mi conducta se vea influida por lo que el mundo me diga que constituye la verdad y la realidad. A los únicos que hay que escuchar es a los que no se dejan engañar por el sueño, pues ellos no nos ayudarán a simplemente vivir mejor en él. O sea, si allá afuera vemos otros, aparentemente, ¿no?, que nos dicen, mira, vamos a mejorar el sueño, mira, si vos haces esto, y esto, tu vida va a mejorar. Bueno, esos son los que no tenemos que escuchar. No, tenemos que escuchar a los que nos dicen, no nos dejan engañar, porque no te engañes, que el sueño no te engañe, ¿sí?
El camello busca solo el sueño, pero llegamos a reconocer que esta primera etapa nos ayudará a fin de cuentas a lograr la meta de despertar. O sea, para estar en este camino es porque ya decidí internamente que quiero despertar. El camello nos lleva al desierto, salvo que todavía no sabemos qué es un desierto. Solo cuando estamos allí nos damos cuenta de que este desierto no es nada. La experiencia como camello no fue un desperdicio. Sin embargo, porque no llegaremos a ver el otro lado mientras no estemos primero en el desierto. O sea que tenemos que pasar todos por ahí. Entonces podemos contemplar lo que se nos ha enseñado y lo que hemos aprendido y decir esto es falso. El curso de milagros en realidad trata siempre de que podamos discernir lo falso de lo verdadero, la ilusión de la verdad. En vez de que se nos diga lo que debemos hacer, lo que debemos creer o en qué debemos convertirnos, ahora decimos simplemente quiero, lo cual significa que ahora elegimos nuestro destino. Esto es la voluntad de poder. Ken Wapnick lo dice así: si solo le decimos no al mundo, jamás nos convertiremos en niño, porque esa oposición es exactamente lo que quiere el dragón, o sea que estemos en oposición al mundo. Daremos muerte a esa forma particular del dragón y otra voluntad surgirá rápidamente para ocupar su lugar. Que nos demos cuenta de que los dragones externos son meras proyecciones de los dragones internos. El dragón que vemos es un retrato externo de un deseo interno que proyectamos sobre el mundo. Este proceso de proyección nos lleva a concluir que es el mundo el que no nos permite ser libres, nos restringe, inhibe y obstruye nuestro progreso, al mantenernos infelices, solitarios y miserables y siempre mentirnos. Si nos damos cuenta, siempre creemos que hay un algo ahí en el mundo que es lo que no nos permite avanzar, ¿sí? Eso es como que cuesta un poco, porque el ego nos engaña todo el tiempo, nos hace creer que el problema está afuera. Siempre en diferentes situaciones, ¿sí? Si estamos atentos del día, siempre va a haber algo ahí afuera que me va a hacer saltar la térmica. Bueno, ese es el propósito del ego. Entonces, el darme cuenta que los dragones, estos que vemos ahí fuera, ¿sí? Son nuestros propios dragones internos que los vemos proyectados allá, sin sentir culpa, ¿sí? Bueno, el dragón es simplemente una proyección de lo que está dentro. Creemos que el ego es un dragón y la escama sobre ese ego dice: no debes mirarme, porque si lo haces morirás. O sea, recuerden que el ego siempre nos dice no mires adentro. En otras palabras, no basta con decir que el mundo no nos ofrece nada que deseemos, sino que ahora tenemos que afirmar que existe otro mundo que sí deseamos. Negamos las mentiras del mundo, pero solo para dar cabida a la verdad interna. En el curso, en el capítulo 31, sí que sería el último capítulo, dice: los caminos que el mundo ofrece parecen ser muchos, pero llegará un momento en que todo el mundo comenzará a darse cuenta de cuán parecidos son los unos a los otros. Todo el mundo tiene que llegar a este punto e ir más allá de él. Ciertamente es verdad que el mundo no te ofrece elección alguna, mas esta no es la lección, no la elección. ¿Quién estaría dispuesto a darle la espalda a todos los caminos del mundo, a menos que se diese cuenta de su auténtica futilidad? ¿No es menester acaso que este sea su punto de partida para buscar más bien otro camino? Pues mientras vea alternativas donde no las hay, ¿qué poder de decisión podría ejercer? Solo cuando se aprende dónde tiene realmente utilidad
ese poder puede ejercerse plenamente. ¿Y qué poder puede tener cualquier decisión si se aplica a situaciones en las que no hay elección posible? El otro camino es regresar a la mente, donde se hace una elección sensata, al ganar acceso al poder de decisión de la mente. Nuestra decisión de mentalidad errada es la que es el dragón al que hay que dar muerte, por ser la fuente de nuestras experiencias de estar esclavizados a los preceptos dictados por otros. Y por eso estamos en el desierto, pero deseamos otro camino, lo cual significa que queremos otro maestro. Por eso elegimos a Jesús, que nos ayuda a darnos cuenta de que el valor del dragón externo, la sociedad, que nos dice debes y no debes, es que nos ayuda a darnos cuenta de que nosotros somos el dictador. Por consiguiente, necesitamos trabajar con la personificación proyectada, porque así es como nos dirigimos hacia adentro para dar muerte al dragón, que es la elección equivocada de la mente. Claro, en este juego, ¿no?, de las proyecciones del mundo, aunque parezca muy doloroso, ¿no?, porque a todos nos pasa, como hemos puesto la culpa ahí fuera, porque no queremos verla adentro, estamos continuamente viéndola proyectada ahí, en diferentes imágenes. Y eso es lo que significa que no queremos mirar adentro. O sea, queremos seguir poniendo la culpa afuera. Y por eso no sanamos. O sea, decimos que queremos, pero no sanamos, porque no pedimos ayuda para darnos cuenta de que en realidad eso que veo ahí proyectado, eso que me irrita, ¿sí?, está en mi mente. Bueno, entonces el león puede decir quiero. Tengo una mente, esta es mi decisión. No tengo que estar limitado por los dragones y las escamas de los debes. Ahora podemos darnos cuenta de que somos los soñadores del sueño. Ya no somos víctimas del sueño del mundo, a menos que elijamos verlo de esa manera. Nuestra realidad está fuera del sueño, y al ser los soñadores del sueño, no estamos limitados por los debes del dragón, por lo que otra gente haga, diga o parezca hacernos sentir. No importa cuán odiosos y cuán depravados sean los dragones, no podrían tener efectos sobre nosotros a no ser que no nos diésemos cuenta de que se trata tan solo de nuestros propios dragones. Darme cuenta de que el conflicto está en mi mente y hacer ese trabajo continuamente, asumir la responsabilidad, observar al ego, mirar al ego sin juzgar, sin juzgarnos, es el trabajo del perdón. El león, en otras palabras, reconoce que los dragones son un sueño y acepta responsabilidad de lo que siente. El león puede mirar el pecado y la culpa que se proyecta hacia afuera y puede reconocer que en realidad está dentro y que él tiene el poder para elegir lo contrario. Este es el quiero. Quiero. La afirmación del poder de la mente para elegir. Como dice Jesús en el curso, el poder de decisión es la única libertad que te queda como prisionero de este mundo. Es la única libertad que tenemos. Parece que tuviéramos otras, que pudiéramos elegir diferentes cosas, pero no. Lo único que nos queda es el poder de decisión en la mente. El león no elige la inocencia, pero se da cuenta de que puede elegir entre la inocencia y la culpa. He aquí lo que implica el poder del león. Una libertad interior con respecto a las leyes del mundo. O sea, una libertad interior. No es que salgo a manifestarme, ni salgo con un hacha y corto cabezas. No, no. En la forma no tiene nada que ver. Es el poder interno. Anteriormente el mundo exigía nuestra lealtad a su sistema de pensamiento de especialismo, ataque y sufrimiento,
Y todas ellas son formas de las doctrinas de la separación del mundo, ¿no? A esto habíamos dicho que sí. Ahora se nos pide que como león lo contemplemos todo y digamos, no, ya no quiero eso. El sí a este mundo del ego fue una negación del amor y la verdad. Con Jesús junto a nosotros contemplamos ahora esa negación, o sea, nosotros hemos negado el amor, ¿bien? Ahora la contemplamos junto al Espíritu Santo y le decimos que no. No he dicho que no. No he negado la verdad. La responsabilidad del obrador de milagros es negar la negación de la verdad. Lo que se tiene que cambiar es un sistema de pensamiento. El comportamiento inevitablemente le seguirá. O sea, esto no se trata de cambiar el comportamiento para que cambie mi mente. No. Se trata de que cambie mi mente para que cambie mi comportamiento después, inevitablemente. Lo verdaderamente importante es el cambio de actitud. Acordate, de actitud mental. El cambio fundamental que se requiere es renunciar al juicio. Y es lo que nos cuesta todo. Bueno, el león mira, y allí donde antes veía un opaco nubarrón que presagia una tormenta, ahora ve un frágil velo que no puede ocultar la luz. ¿Sí? O sea, cambiar la percepción con ayuda, porque nosotros no lo podemos hacer solos. Bueno, esperen porque ahora vamos a ir más adelante. Pero todo esto no gozo, porque hay una parte. A ver acá. Vean. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer este trabajo? Nos dicen. Tenemos que cuestionar todos nuestros valores. Comenzamos con el cuestionamiento de lo externo, lo que nos han dicho nuestros padres, las religiones, los líderes políticos o cualquier autoridad. Lo cuestionamos todo. Contemplamos los valores del mundo, los santos decir sí, que gobiernan la vida aquí, y vemos que realmente eran negaciones de la verdad. Y miramos y decimos, yo he sido la negación de la verdad y ya no elijo ser esto. Ya no puedo culpar al mundo, pues en verdad soy mi propio amo. Ya no valoramos lo que el mundo valora, sino lo que es verdaderamente valioso en nosotros. Siempre que nos sentimos alterados, vamos a nuestras mentes y decimos, como nos enseña la lección 34, podría haber paz en lugar de esto. Podría sentir su amor y su paz en vez de sentir lo que estoy sintiendo ahora. Nos damos cuenta de que lo verdaderamente valioso no es lo externo. Nada externo puede tener significado alguno porque no es la paz de Dios, ni es el amor que incluye a toda la gente. Repito, cualquier pensamiento que no incluya a todo el mundo, sin excepción, carece de valor. O sea que los pensamientos tienen que ser de unidad, como piensa Dios, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que cuestionar, todas nuestras creencias, todas nuestras creencias. El ser un león significa por eso mirar todo lo que el mundo sustenta como valioso, en que en el mundo hay un ganador y un perdedor, y decir que ya no queremos eso. Este estado, comparable con la cuarta etapa en el desarrollo de la confianza, conduce a la paz y a una sensación de libertad. Ahora podemos ser felices y estar en paz, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Esto nos permite aceptar la voluntad de poder. Soy el soñador, todopoderoso de mi sueño, no una débil y vulnerable figura de un sueño, que está a merced de cosas que se encuentran más allá de él, de fuerzas que él no puede controlar o de pensamientos que asaltan en contra de su voluntad. En el capítulo 19, en la sección 4, dice, no importan cuán odiosas y cuán depravadas sean, no podrían tener efecto sobre ti
a no ser que no te dieses cuenta de que se trata tan solo de tu propio sueño. Nadie lo puede hacer por nosotros. Nadie puede llevarnos al infierno ni conducirnos al cielo. Solo nosotros tenemos este poder, la voluntad de nuestras mentes de elegir. Esta opción no es el final del cuento, pero sí nos saca del desierto. Qué importante esto, ¿no? Porque cómo el ego nos engaña continuamente y nos hace creer que el problema está afuera, en el mundo. Tenemos que prestarle atención a nuestras experiencias en el mundo, como cuerpos, pero solo en la medida en que nos lleven a lo que está pasando en nuestras mentes. El mundo que ves es la imagen externa de una condición interna. Por esa razón es tan importante recordar que la relación especial no es en verdad entre nosotros y alguien más. Esto es muy importante, mira, porque yo cuando lo leí, la verdad, me hizo un clic. Sino que siempre es entre nuestro tomador de decisiones en la mente y el ego. De igual manera, la relación santa ocurre solo cuando nuestro tomador de decisiones ha elegido a Jesús como su maestro. Lo que experimentamos como una relación especial o santa entre cuerpos es simplemente una proyección en forma proveniente de una decisión que tomamos de estar en nuestra mentalidad errada o en nuestra mentalidad correcta. Por consiguiente, solo hay una relación especial y una relación santa. Todas las relaciones externas de cuerpo a cuerpo son simplemente proyecciones provenientes del ego o reflejos provenientes del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que haya pasado en mi mente, a lo que haya decidido, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que volver a la mente, porque el ego nos tiene entretenidos en la forma. Ay, quiero mejorar esta relación especial con Pepe, porque quiero transformarla en una relación santa. Claro, eso es una proyección de lo que hay en mi mente, pero yo donde tengo que ir es a mi mente, ¿sí? Porque solamente hay un ego y un Espíritu Santo, solo uno. Y eso es lo que nos cuesta. El trabajo por eso el curso pareciera tan difícil, pero no lo es, porque en realidad me está diciendo todo el tiempo lo mismo, que solo hay uno, solo hay una mente. La buena noticia es que el hecho de que cuestionemos una relación ya está diciendo que estamos mirando con los ojos abiertos el valor que le habíamos conferido a la relación de la mente con el ego. ¿Cómo me relaciono conmigo misma, porque solo hay uno en mi mente? Bien, entonces, nuestra disposición a cuestionar lo que hay fuera abre la puerta que les permite a nuestros tomadores de decisiones decir que tiene que haber otra manera de mirar. Necesitamos darnos cuenta de que el cambio de nuestra percepción de otro refleja el cambio de nuestra autopercepción. Ya no soy un niño de la culpa, sino un niño de Dios. Esto nos permite generalizar. Si siempre estamos teniendo que cambiar las percepciones de cada relación, de nuestras diversas situaciones de trabajo o los acontecimientos mundiales, jamás nos sanaremos, porque las cosas específicas son casi infinitas. O sea, el ego nos lleva por caminos tortuosos y nos dice, bueno, ahora tenés que perdonar a Juan. Ay, ahora tenés que perdonar tu trabajo. Ahora tenés que perdonar esto. Ahora tenés que perdonar el otro. No, siempre es una sola cosa lo que tengo que perdonar. Es sentirme separado de Dios. Te los voy a leer de vuelta. Ya no soy un niño de la culpa, sino un niño de Dios. Esto nos permite generalizar. Si siempre estamos teniendo que cambiar las percepciones de cada una de las relaciones, de nuestras diversas situaciones de trabajo,
o de los acontecimientos mundiales, jamás nos sanaremos, porque las cosas específicas son casi infinitas. A mí esto, la verdad, me produjo un alivio, porque imagínate, ¿viste cómo dice Ho'oponopono? Que tenemos que uno, que lo... yo ya te hablé de Ho'oponopono, no quiero hablar más. Entonces, fíjate lo que me está diciendo. Es una relación. Es, o estoy en paz o estoy en conflicto. Si estoy en conflicto es porque me siento separado. Bien. Y el único camino a la sanación es la unidad. Es retornar a la unidad. No hay otra. Yo sé que uno quisiera otras cosas, pero no hay. Es todo lo que hay. Sin embargo, si retrasladamos toda percepción a su fuente común, nuestra elección de estar en la mentalidad errada con el ego o en la mentalidad correcta con Jesús, entonces todo cambiará. Generalizando, reconocemos que todas las percepciones erróneas, las interpretaciones que la mente errada hace del mundo externo, proceden de la única elección equivocada de la mente. Y por eso aprendemos que nuestra experiencia mundana se puede cambiar al deshacer el error original de elegir al maestro equivocado. O sea que la única alternativa que tienes como prisionero de este mundo es elegir. ¿Entre qué? Entre el ego o el espíritu. No nos queda otra. Parece que hubiera mucha oferta ahí afuera, pero no. Después, en este librito hay un apartado que está dedicado a la lección No me gobiernan otras leyes que las de Dios, que después en otro videito podemos estudiarla. Entonces, el final sería: el reto de ser un camello al aprender a vivir y tener éxito en el mundo es que podamos volvernos tan exitosos que no querramos desprendernos de él. Esto es siempre una tentación. No nos damos cuenta de que ser un camello es la intención solo durante la primera etapa de nuestras vidas, no su totalidad. Aprender a vivir aquí y abrazar los valores del mundo, lo cual nos permite sobrevivir, es solo un medio que nos llevará al final de esa etapa, cuando lo contemplamos todo y nos damos cuenta de que es un desierto donde ya no elegimos vivir. Perdón. Entonces, cuando le llevemos a él nuestro yo, en vez de voltear el asunto, le permitimos que nos enseñe que somos inherentemente iguales. En cambio, cuando lo traemos a él hasta nosotros para que resuelva nuestros problemas y satisfaga nuestras necesidades, lo estamos haciendo diferente, al otorgarle un poder sobre nosotros que él no tiene. Acá se está refiriendo a Jesús o al Espíritu Santo o a la figura a la cual nosotros aparentemente le pedimos. Nosotros le pedimos al Espíritu Santo que me arregle X problema, ¿sí? Esa es la trampa de Ho'oponopono, ¿vieron? Que yo lo hago y ¡ay! Se me va a arreglar todo el problema. Y me agoto y no pasa nada. Claro, porque ¿dónde está el kit de la cuestión? Que yo no tengo que pedirle a Jesús y traerlo acá y decirle: a ver, vení, mira, porque yo lo he hecho. Por eso sé que vos también lo haces. Yo tengo este problema acá. Mi mamá me rompe soberanamente los corchos. Ya no me la banco más. A ver si haces algo. A ver, porque acá la inocente soy yo, fíjate, yo me comporto bien y ella rompe los corchos. ¿Entendés? Estoy en esa actitud. Bien, no hay solución posible. No. Es al revés. Es, entrego toda mi mente, porque yo no tengo ni idea de lo que está pasando en mi mente, que proyecta estas situaciones conflictivas en mi aparente experiencia. No sé, pero sé que está en mi mente. Soy el soñador del sueño. Asumo la responsabilidad. Entonces, espíritu, te entrego toda mi mente. Yo no tengo ni idea. Todos mis pensamientos. No, que yo les digo, bueno, mira, a ver,
primero me tenés que arreglar este problema, a ver si me arreglás este otro, che. No. Y el Ho'oponopono también lo dice, que hay que hacer así, pero nosotros la gente no lo aplica bien. Bueno, el curso de milagros tampoco lo aplicamos bien, por eso no nos sale y decimos no sirve para nada. Nosotros todo lo que no da resultado porque lo estamos haciendo como creemos nosotros que hay que hacerlo, y no da resultado, decimos que no sirve para nada. O si no, nos juzgamos a nosotros mismos y no, yo lo debo estar haciendo todo mal, qué desastre que soy, porque el ego te lleva siempre a que pongas la culpa o en algún otro de allá afuera o que te la eches a vos. Es así, no, el juego del ego es interminable. Bueno, entonces, si yo hago eso, de traerlo a Jesús para acá, estoy creyendo que Jesús es un otro y yo soy esta, y que Él tiene más poder que yo para arreglarme la cosa. No, me estoy separando. Jesús todo el tiempo me está diciendo, mira, yo soy igual que vos sos igual que yo, somos iguales, somos el Hijo de Dios. Punto, terminala. Terminala con verme ahí en la cruz sangrando con los clavos, ¿viste? Ya basta, nena, pará. Así nos dice, pero nosotros no. A nosotros nos encanta la separación. Le voy a pedir a ver a este santo, o a la Virgen, o a alguien que sea distinto que yo. Claro, porque yo lo que no quiero es sentirme que yo no soy yo. Entonces, para yo sentirme yo, necesito que haya otro que sea otro yo. Si no, se acaba el yo. Bueno, entonces, Él no puede cambiarnos la mentalidad. El que sí pueda es la mentira, y Él no quiere que la creamos. Voy a leer de vuelta este párrafo porque ya se me perdió el hilo. A ver. Cuando le llevemos a Él nuestro yo, en vez de voltear el asunto, le permitimos que nos enseñe que somos inherentemente iguales. Bien. En cambio, cuando lo traemos a Él hasta nosotros para que resuelva nuestros problemas y satisfaga nuestras necesidades, lo estamos haciendo diferente, al otorgarle un poder sobre nosotros que Él no tiene. Él no puede cambiarnos la mentalidad, el que sí pueda es la mentira, y Él no quiere que la creamos. Por lo tanto, no debemos depositar nuestra confianza en un Jesús que nos arregla lo que tengamos descompuesto, porque ese Jesús, una proyección mágica de nuestro deseo de ser impotentes, nos arraigará todavía más en el sueño con la garantía de que jamás escaparemos de Él. Esto es para reflexionar y mucho. Yo no sé si... Bueno, pasa que claro, esto ya viene... Igual en el otro video lo vamos a leer de vuelta esto, porque viene de la explicación esta de la lección de no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Bueno, el sistema de pensamiento del ego protege a nuestra mente tomadora de decisiones de elegir el amor. El cuerpo protege al primer escudo, ahora les voy a decir lo que él dice que es un escudo, al mantenernos insensatos sin mentes. Es como que habla de como que hemos puesto unos escudos. El primer escudo, dice, es el sistema de pensamiento del ego que protege a nuestra mente, tomadora de decisiones, de elegir el amor. Y el cuerpo es el segundo escudo, porque protege al primer escudo, que es el tomador de decisiones, el sistema de pensamiento del ego, al mantenernos insensatos sin mente. Yo sé que esto es heavy, pero nos tiene que caer la ficha de que nosotros somos todos insensatos acá, no tenemos mente. No nos damos cuenta de que somos mente, porque estamos tan identificados con que es imposible. Bueno, por eso este curso es tan simple. Hay un solo ego y un solo Espíritu Santo, igualmente compartidos por todos. Solo hay un tomador de decisiones que elige uno o el otro. Lo que es más, ambas alternativas son ilusorias, puesto que hay solo un Dios. ¿Qué podría ser más simple? Nuestra meta debe ser lograr que nuestras vidas reflejen esa simplicidad, lo cual se logra al no hacer diferentes a las personas. Si las personas no fuesen diferentes, no podría existir el ataque. Y por eso, la manera de hallar verdadera paz en este mundo es no ver diferentes ni a las personas ni sus necesidades.
No ver los intereses de un Estado, nación separados de los de otro. Todo valor aquí se deriva de la ley de las diferencias, la mentira fundamental del ego. Y así es, ¿no? Bueno. A medida que vamos subiendo la escalera y avanzando en el viaje, nos tornamos progresivamente más conscientes de los cambios de nuestra mentalidad correcta, de modo que ahora cuando nos atemorizamos y volvemos a nuestro estado de ego, lo sabemos, y por eso no nos quedamos ahí por tanto tiempo. O sea, ya a medida que voy practicando, me voy dando cuenta de que estoy en el ego. Bueno, la mayor parte del tiempo estamos en el ego. Bien. Y entonces, acá más o menos es un resumen de lo que es la etapa del león. ¿Sí? Cuando yo digo quiero ver las cosas de otra manera. Fíjate, ya no me creo las mentiras del mundo. Ya tomo conciencia de que todo está en mi mente. Entonces, esa segunda etapa después me va a llevar, tanto practicar, ¿no? Estar en esa etapa de que sería la práctica del perdón, ¿no? A la tercera etapa, que es la del niño, que esa la vamos a hacer en otro video para que no se haga todo tan largo. Y en otro vamos a ver, no me gobiernan otras leyes que las de Dios, que pertenece también a este libro, y que me parece interesante porque nosotros le damos una mala interpretación a esa lección. Y bueno, como siempre, Wapnick lo explica perfectamente, para que no nos confundamos. Mira todo lo que te dije recién, que seguramente como yo he tenido, tenemos una interpretación errónea del curso de milagros y hacemos interpretaciones de todo. Bueno, somos unos gran interpretadores. La única solución es recurrir al único intérprete en nuestra mente, que es el que nos va a sacar de este laberinto. Ha ganado la libertad de elegir. O sea, esa voluntad de poder. La capacidad de la mente de elegir entre lo valioso y lo no valioso. Entre el espíritu y el ego. Entre el cielo y el infierno. Una vez deshecho lo viejo y desechado el dragón, que es el ego, se ha alcanzado la tercera etapa. Uno ha elegido contra la mente errada, por lo cual lo único que queda es la mente correcta, el mundo puro del niño. El mundo puro del niño es cuando ya estoy en la mente correcta. ¿Sí? Esa mente a la que nos lleva el curso de milagros, tanto practicar el perdón, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de un curso de milagros, diríamos que el niño olvida lo que nunca fue. Nunca fue un camello, nunca fue un león. Recuerda quién es. Ahora vamos a nombrar acá algo que tenemos que tener claro. Uno no hace nada para lograr que este estado emerja. O sea, no es algo que lo hacemos por esfuerzo, ¿sí? El trabajo ocurre en realidad entre el estado del león y el del niño. Y veremos, dice, él lo compara con las etapas del desarrollo de la confianza que están en el manual para el maestro. ¿Sí? El curso nos dice que vamos a ir por etapas desarrollando esta confianza que tiene el maestro de Dios. No es algo que se logra del día a la noche. Y nombra 6 etapas, ¿sí? Pero la del niño dice que la cuarta etapa es cuando el león es capaz de decir quiero. Cuando ya estamos en esa etapa, estamos en la cuarta, cuando puedo decir quiero y reconozco que tengo el poder para elegir. Él es el soñador del sueño en vez de ser la figura en el sueño. Pero si prestamos mucha atención, notamos que es yo quiero, lo cual significa que aún hay un sentido del yo. O sea, cuando estamos en la etapa del león, aún hay un sentido del yo. Aún cuando estamos hablando acerca de un poder espiritual, queda el sentido de un yo que está haciendo algo, ¿sí? Del hacedor. O sea, todavía creo que soy yo, Silvina, la que perdono. Yo hago algo. Por eso no es un estado de ser puro, sino que sigue siendo un estado en que se elige.
Por eso la cuarta etapa no es el final del viaje, y por lo tanto Jesús, cuando la describe, dice lo siguiente: el Maestro de Dios necesita este periodo de respiro. Todavía no ha llegado tan lejos como cree. ¿Sí? Se podría considerar que esta cuarta etapa es la parte del proceso cuando uno aprende que el perdón es la llave de la felicidad, que estamos mejor practicando el perdón que el juicio. Comenzamos a ver el valor real de los intereses compartidos en vez de los intereses separados y nos damos cuenta de que en el nivel de la mente somos iguales, pero aún hay un sentido del yo y de la identidad personal. El león, después de todo, no es un yo que se pueda ignorar. Hay un tremendo sentido de poder, pues ya no está limitado por el mundo. No obstante, este no es el final del viaje, pues aunque estemos viviendo en un sueño feliz de perdón, preferible a las pesadillas de culpa y ataque, seguimos dormidos. Este estado es por consiguiente una experiencia de paz que no se altera a pesar de lo que sucede alrededor de nosotros, pero sigue habiendo un sentido de yo. ¿Sí? O sea que nos tenemos que dar cuenta que cuando estamos en la etapa del león todavía hay un sentido del yo. La sexta etapa de la confianza, ¿no? Que uno dice no pasa de la cuarta a la sexta sin pasar por la quinta, es entonces cuando se arma la grande, dice Ken. Como lo describe Jesús, no hemos entendido plenamente la diferencia entre lo valioso y lo que no tiene valor, porque no hemos mirado la inherente carencia de valor de nuestro mismísimo yo. El final del viaje, por lo tanto, no es el yo de mentalidad correcta que vive más feliz, más en paz y más bondadosamente dentro del sueño. Si bien es en verdad mejor encontrarse ahí que en las primeras 3 etapas, y es mucho mejor que estar en el desierto. Todavía nos llega a despertarnos del sueño y a conducirnos a casa. La meta última de este curso es terminar el sueño. No lograr que vivamos mejor dentro de él, ¿sí? Que es lo que promete la espiritualidad nueva era, vivir mejor acá en el sueño, como cuerpo. Tener un cuerpo sano, vivir muchos años, todo lo que promete la nueva era. Que me pasen todas cosas buenas, ¿sí? Bueno, recordemos que Jesús nos da un equivalente a este estado al describir cómo el Espíritu Santo nos conduce a través del anillo de temor. En el capítulo 18 habla del anillo del temor, con Dios estando más allá de este. El anillo de temor representa esta quinta etapa. El darnos cuenta de que nuestro valor fundamental es tener un yo separado, no simplemente ser menos sentencioso, estar menos ansioso o menos deprimido, sino valorar el yo en sí. O sea que el problema es este. Nos damos cuenta en esa quinta etapa. Esta es la misma clase de pensamiento que hallamos casi al final del texto cuando Jesús nos dice que el problema no es lo que pensemos, sino el hecho de qué pensemos. El problema no es realmente si estamos en la mentalidad correcta o en la errada, sino que pensemos que hay un yo que pueda estar en la mentalidad correcta o en la errada. Vieron que uno dice, ¿cómo estoy? ¿Estaré mejor? ¿Lo habré alcanzado? Siempre desde este yo. Un curso de milagros nos llevará al portal del cielo, justo antes del cual está el mundo real. Más allá de este portal está Dios, el final del viaje que nunca ocurrió. En el mundo real ya no hay un sentido del yo, porque estamos fuera del sueño y ya no somos una figura en el sueño. Jesús describe esto en varios pasajes, y en uno de ellos explica que estamos en el mundo real solo un instante, apenas lo suficiente para darle gracias a Dios por ello. Y entonces termina el sueño y Dios se inclina y nos eleva hasta Él mismo. Eso está en el capítulo 17. Esto, por supuesto, es solo una metáfora para describir un proceso que no se puede describir excepto a través de símbolos.
¿Vieron? Porque el ego agarra y hace una película. Por eso el mundo real es el término que utiliza el curso, para referirse al estado de la mente ilusoria cuando ésta reconoce que todo lo del ego es una ilusión. La mente errada es una ilusión y por eso desaparece. La mente correcta, que corrige la ilusión, ya no se necesita porque ya ha corregido la mente errada y por consiguiente desaparece finalmente también. La parte tomadora de decisiones de la mente es ahora innecesaria e irrelevante porque ya no existe nada entre lo cual elegir. Claro, en todo, donde todo es uno, ¿qué voy a elegir? Mientras creo en la dualidad, creo que elijo. No hay mente errada, ni mente correcta, ni tomador de decisiones. El yo total ha desaparecido. Es entonces cuando entramos en el mundo real. Hemos elegido de una vez y para siempre negar la realidad del ego y afirmar que solo la expiación del Espíritu Santo es verdad. En las otras 5 etapas vacilamos, pero esta sexta etapa es definitiva y permanente, ¿sí? Es a la que tenemos que llegar, como mente, no como personaje. Bueno, el niño es inocencia, lo cual significa que no hay pecado ni culpa, no ocurrió nada que cambiara lo inmutable. No se perdió ni una sola nota del himno celestial. Nada alteró la realidad. No hubo separación ni ruptura alguna en la divinidad. El amor fluye, como lo ha hecho siempre, pues nada ha interferido en la inocencia de Cristo. Esta verdad, llamada la expiación, con mayúscula, en un curso de milagros, deshace el cuento del ego de que el Hijo de Dios es culpable. Claro, es como dice el Advaita, ¿no? Que la conciencia, todo es conciencia, pero hay una creencia, cuando yo tengo una creencia, ¿sí? Como que soy esta, y que yo hice algo, que yo tomé un pedacito del todo y lo hice mío, ¿sí? Entonces yo creo que pequé, que hice algo malo. Eso es lo que genera la culpa, esa inconsciente que todos tenemos. Cuando me doy cuenta de que por más que yo haya tenido esta experiencia, esta travesura aquí de querer ser especial, no rompí el cielo, no hice nada malo. Cuando me desidentifico de este yo que creo ser, ahí recuerdo quién soy, porque todo es recordar quién soy, que no soy esta que creo ser. Mientras creo ser esta y que logro cosas acá en el mundo, que practico el Ho'oponopono, ¿vieron? Para que todo me vaya bien, estoy muy lejos todavía de alcanzar este estado. Y esto no es que te lo diga que yo lo alcancé, ¿no? Yo te cuento como dice acá, no es que yo lo tenga. Pero a medida que nos hacemos conscientes, nos vamos dando cuenta de lo que valoro y lo que no valoro. Que aún quiero cosas de este mundo, aún quiero cosas del mundo. Todavía me falta mucho, mucho por perdonar. Bueno, entonces, el niño es inocencia y olvido. La mente dividida, por lo tanto, se puede considerar como una mente que incluye la manera en que tanto el ego como el Espíritu Santo ven la diminuta idea loca. Cada uno la ve de una manera diferente, la diminuta idea loca. El ego está recontento con ella y se deleita con la libertad que cree haber ganado. Cuando el tomador de decisiones recurre al Espíritu Santo, sin embargo, se une a la suave sonrisa que apaciblemente desestima al ego y su demente sistema de pensamiento de separación. Esta sonrisa transmite el pensamiento de que no sucedió nada y que nosotros seguimos en casa con Dios. Esta es la esencia del mensaje, la corrección de la seriedad que el mundo parece encerrar y la seriedad con la cual contemplamos el mundo. Es un nuevo principio, un primer movimiento. Es una rueda que se pone en movimiento por sí misma, lo cual quiere decir que es mi poder, mi voluntad lo que mueve la rueda, refiriéndose al yo tomador de decisiones, que finalmente eligió a favor del ser con mayúscula, en vez de elegir a favor del yo. Bueno,
Esta parte sí. A ver. Cuando uno alcanza el mundo real, dice Ken, o sea, como lo alcanzó Jesús, sabe que no está aquí. La gente puede ver y relacionarse con el cuerpo que aparece, pero en el mundo real sabemos que estamos fuera del sueño. Cuando los cristianos narraban el fenómeno de Jesús, estaban totalmente equivocados porque hablaban de alguien que estaba aquí en un cuerpo. Lo que es más, no solo estaba él aquí físicamente, sino que era parte del gran plan de expiación, con minúscula, de su Padre. Por eso no debemos creer lo que leemos en la Biblia está basado en una mentira. Cuando Jesús apareció en el mundo, sabía que no estaba aquí. O sea, siempre lo supo. Él siempre lo supo. Nosotros creíamos que estaba aquí. Y lo seguimos haciendo real porque seguimos separándonos de él en el sueño creyendo que es otro. Cuando él todo el tiempo en el curso nos está diciendo, yo soy igual que tú. Y cuando vino hace muchos años, supuestamente decía lo mismo. Somos el mismo. Somos dioses. Somos iguales. Somos el Hijo de Dios, todos. Su mensaje a nosotros era que llegásemos hasta donde Él estaba para ser el niño eterno. Pero en vez de unirnos a Jesús fuera del sueño, el mundo lo integró al sueño, con lo cual conservó la aparente realidad de éste y le dijo no a la verdad. ¿Te acordás que dijimos que la verdad está sepultada, negada? Por eso existe un mundo. Entonces hasta ahora hemos sido camellos y leones. El camello le decía sí al mundo, sin darse cuenta de que este sí es realmente una negación, un no a la verdad. El mundo es este sí, y todos afirmamos esta negación de la verdad. El león entonces es cuando de pronto reconocemos que el camello, el ego, nos ha traído hasta este desierto donde ya no deseamos permanecer. O sea, mientras yo sigo creyendo que voy a ser feliz aquí en el mundo, que la felicidad depende de las cosas que logre y que haga, todavía sigo siendo un camello, ¿sí? Si me quiero engañar, me puedo ir engañando y creer que soy un ego espiritual como nos creemos muchos. Pero recién cuando me doy cuenta que el mundo no me ofrece nada que yo desee, es cuando entro en la etapa del león. Entonces le decimos que no al sí del mundo que niega la verdad. Y de este modo el león cancela esta negación, niega la negación de la verdad. Le decimos que no hemos dicho no, y esto quiere decir sí a la verdad. Cuando la negación del ego se deshace, lo que queda es el santo decir sí. Bien. Es decir, a la realidad de Dios y de su amor. O sea, lo único real es Dios. Pero nosotros no hacemos que suceda este sí. Sucede de por sí en la medida en que nos damos cuenta de que el león no es la etapa final. Repitiendo un punto que planteó anteriormente, el problema es que se siente tan bien ser un león que rápidamente nos olvidamos de nuestra meta espiritual y del que el león es solo una de las etapas del viaje. Al perder eso de vista, la voluntad de poder, o sea, la voluntad para elegir, se transmuta rápidamente en una voluntad de dominar, un poder que avasalla y destruye. La tentación es grande, como lo testigua la historia religiosa del mundo, pues este poder a menudo entrampa a nuestros líderes espirituales. Tenemos un pensamiento de esa voluntad de poder, el poder de la mente para elegir, y entonces nos identificamos con él rápidamente y decimos, es mi voluntad, o sea, quiero tener una voluntad propia, y ahí está el problema. Este es el significado que yace tras la famosa aseveración de Lord Acton. Todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Seguimos careciendo de humildad y no nos damos cuenta de que la humildad era un importante componente de la primera etapa. Además es importante en la segunda porque nos conduce a la tercera. Como un ejemplo de esto,
Cuenta Ken que después de haberse publicado un curso de milagros, la gente comenzó a utilizarlo como un arma contra otros. Sí. Cuando yo recién comencé a estudiar el curso pasé por ahí. Ay. Recuerdo una vez, a mediados de los 70, cuando el curso apenas había salido, Helen, Bill y Judy y yo, dice, estábamos viajando a un estado del sur y conocimos a un hombre que obviamente estaba traumatizado por experiencias que había tenido en su iglesia mientras se criaba. Había hecho una tabla en la que pormenorizaba punto por punto cómo el curso refutaba todo lo que la Biblia decía y su iglesia enseñaba. Estaba listo para acudir a su ministro y confrontarlo con lo que Jesús realmente dijo. O sea, usamos el curso para defendernos y no nos damos cuenta. A mí me pasaba, cuando recién empecé a estudiar el curso, que bueno, claro, en el estado que estaba en mi mente se me aparecían maestros de acuerdo al estado de mi conciencia y bueno, o sea, en lugar de sentirme menos culpable, cada vez me sentía más culpable. Porque me enseñaban culpa, claro, la culpa que ellos mismos proyectaban y bueno, entonces te salían con las frases y todo. Bueno, acá en el mundo decidí borrarme todo el Facebook porque ya era un lío, ya no sé, un lío, y hacerme otro, ¿no? Pero bueno, ojalá vos no tengas que pasar por eso, porque es muy feo. Pero bueno, ahora, como uno en algún punto tomó la decisión de dejarse guiar, fui comprándome todos los libros de Ken Wapnick y estudiándolo de ahí, que es lo mejor que podés hacer. Esto que yo te comparto es un compartir, nada más. No es que yo te esté diciendo la verdad, nada más te estoy explicando cómo lo explica el gran maestro que explicó el curso. Por eso te lo explico, ¿no? No te hablo yo de que esto, digamos, yo lo experimente, ¿sí? Sí que tengo la voluntad y que pongo mi disposición para que esto suceda, como la debes poner vos, pero no que yo lo haga. Soy una simple estudiante como lo podés ser vos. No enseño nada a nadie. Pero hay gente que sí, que cree que sabe y que enseña el curso muy bien. Entonces, claro, imagínate, con todos los maestros que hay que enseñan el curso, algunos ya se ponen el título maestro de Dios, es muy tentador. El mundo del ego, ¿no es cierto?, nos ofrece una miríada de cosas para seguir confundidos. Y acá el tema es salir de la confusión. Por eso hay que pedir mucha ayuda a tu maestro interno, mucha ayuda. Bueno, entonces, esperen porque esto no quiero leerles toda la historia porque bueno, ya les hice más o menos. Acá explica, bueno, mientras quiera tener razón, tema de aquí del mundo, jamás seré feliz. Porque la necesidad de tener razón significa que hemos probado que alguien más se equivoca. Y fíjate que la mente hace eso todo el tiempo. Yo me he observado. Quiero ser yo la que tengo la razón. Quiero ser yo la inocente. Y que ellos sean los malvados. ¿Sí? Fíjate. O sea, darme cuenta de este mecanismo, ¿no? Y verlo junto al espíritu es sanador. Pero si no me doy cuenta, ¿qué pasa? Sigo atrapado. Bueno, entonces, o sea que mientras me identifique con el sistema de pensamiento del ego, sigo estando loco. Y el tema es que volvamos a la cordura. Bueno, entonces no enseñamos ni las palabras ni la teoría de Jesús. Demostramos la verdad de estas al permitir que su amor enseñe a través de nosotros. O sea, me hago a un lado para que esa voz me hable y yo pueda hablar a través de esa voz, sin creerme que tengo ningún mérito, ni que soy especial, ni ay, qué bien que lo explica. No, es cuando me doy cuenta que esas palabras que vienen no son mías, o sea que no tengo voluntad propia. Bueno,
Ese es el niño de la inocencia. Ser un niño de Dios. Saber que dependo totalmente del amor de Dios. Que yo solito acá en el mundo estoy perdido, no sé nada, no sé qué hacer, solo quiero regresar a casa. Cuando esa sea tu voluntad, sea la voluntad del Padre, porque es la voluntad de Dios, retornar, entonces ahí sí te vas a tener un señalador que te está diciendo sí, por acá, por acá, por acá, seguí por acá. Pero mientras tanto estemos acá dormidos, enloquecidos con esto, querer tener razón, que yo me lo sé explicar bien, que vení, hagamos un grupo de estudio por acá, otro por allá. En ningún lugar del curso dice que hagamos grupos de estudio, no, para nada. Entonces, dice que implícito en el proceso de convertirse en niño está el que ya no existe el yo, puesto que estamos fuera del sueño de individualidad y especialismo. Sin embargo, dice que esto no es algo en lo que necesitemos centrarnos. El cambio al mundo real ocurrirá automáticamente en la medida en que podamos evitar que nos estorbe nuestro yo personal, porque acá ya te dije que el problema es el yo, es el único que molesta. Lo único que necesitamos hacer para que esto suceda es ser conscientes de nuestra necesidad de ver diferencias y de demostrar que la gente se equivoca. Mientras estemos ahí, por eso nos centramos en poder ver que todo el mundo comparte el mismo sistema de pensamiento de mente, así como la necesidad de despertar de ese sistema de pensamiento. No tratamos de cambiar el ego, simplemente tomamos conciencia de nuestra tentación de hacerlo. No hago el curso de milagros para ser un mejor personaje. Si el personaje no existe, mejor de salvar el mundo, si no hay mundo, no perdemos ya tiempo en eso. Estamos centrados en sanar la mente, la única mente. Bueno, es beneficioso advertir cuán a gusto nos sentimos al criticar a otros y sentirnos enojados o deprimidos. Esto puede parecer ilógico, pero el hecho es que inconscientemente elegimos esos pensamientos para ser la víctima y así valorar nuestros sentimientos de ira y miseria. Ser conscientes de la conexión causal entre nuestra decisión de sentirnos enfermos, atacantes o ansiosos y los infelices efectos que inevitablemente se derivan de esta decisión es suficiente para que dejemos de identificarnos con los juicios del ego y nos identifiquemos con el perdón del Espíritu Santo. O sea, dame cuenta, perdón, que mi mente está continuamente ahí, queriendo ser especial, ser diferente. El observar esto es sanador. ¿Por qué? Porque hay una parte de nosotros que entiende todo esto, ¿sí? No obstante, no nos gusta. Se reduce a una cuestión de lo que valoramos. ¿Qué valoro? Nos valoramos a nosotros mismos, aun cuando somos conscientes en algún nivel de que esta perversa autoestima impide que retornemos a nuestro hogar no dualista donde nuestro yo se une al ser y el yo separado desaparece. Aun cuando una parte de nosotros en verdad desea eso, la otra parte está aterrada. Y esto es lo que nos congela en la escalera. ¿Vieron la escalera de ascenso al cielo? Ese es lo difícil, lo que parece muy difícil, ¿no? Ese miedo se manifiesta a menudo físico-psicológicamente. Nos enfermamos, nos enojamos, nos deprimimos o albergamos sentimientos de desesperanza. Y no, yo esto del curso lo voy a dejar porque la verdad no me sirve para nada, no sé qué estoy haciendo. Claro, si lo miramos desde el punto de vista del ego, la verdad que no sirve para nada. Porque te está diciendo que no vas a lograr nada. Bueno, con estas reacciones nos protegemos. Son las maneras en que el ego trata de proteger su existencia. ¿Sí? La enfermedad es una defensa contra la verdad.
Bueno, pero enfermedad, ya sabés que la enfermedad mental, no la enfermedad física solamente. Bueno, tenemos miedo porque tenemos miedo de desaparecer. Sí, tenemos miedo. Es útil entender que el yo desaparece solo al mero final. Y repito, dice Ken, esto no es de nuestra incumbencia. No te hagas problema. Lo que desaparece a medida que vamos avanzando es nuestro desasosiego, nuestra infelicidad y nuestra soledad, lo cual nos deja en una sensación de mayor bienestar. El viaje concluye cuando reconocemos que incluso esta felicidad no basta, pues queremos librarnos totalmente de cualquier cosa que refleje dualidad. Pero nadie nos está apurando ni empujando hacia esa conciencia. No se llega con prisa a la paz. Eso recordalo. Bueno, y nos dice Ken que la palabra niño en la lección 182 está escrita con mayúscula. Cuando dice, permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar, la cual habla del niño. ¿Por qué niño está escrito con mayúsculas? Porque se refiere al Cristo en nosotros. Acuérdate que el Cristo somos todos, el Hijo de Dios. El recuerdo de quiénes somos, el deseo de regresar a nuestro verdadero ser. El reconocer que somos extraños aquí, ese reconocimiento del león de que el mundo no tiene ningún significado real. Este mundo es un desierto, al cual, como recordamos, criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. Este no es un lugar en el que deseemos hacer nuestro hogar. Esta conciencia abre nuestras mentes para abrazar nuestro verdadero hogar, el cielo, donde vivimos para siempre. Si tomamos conciencia por un instante, nos damos cuenta que sí, que este mundo no tiene solución. Y de que como cuerpos hemos venido por un tiempito acá y bueno, ya sabemos cuál es el final. Hay muchos egos preocupados porque el cuerpo dure más, no sé, sea más bello, todas esas cosillas, ¿no? Dar una buena imagen al mundo, que no existe, pero bueno. Pero cuando ya hemos soltado todo eso, ya no perdemos el tiempo, ¿sí? Solo pedimos mucha ayuda para ver el Cristo, la faz de Cristo, porque ese es el propósito. Cuando yo, en mi mente, ¿no? Desde mi mente, vea la faz de Cristo en todo, ya no juzgue nada, no critique nada, no valore nada, no esté creyendo que, bueno, que mi felicidad depende de... Ahí me estoy acercando. Mientras tanto, estamos lejos, porque aún queremos tener razón. Preferimos eso. Bueno, entonces esa es la etapa del niño, es esa, cuando vivimos totalmente dependientes de Dios, cuando vivo totalmente guiado, cuando me dejo guiar. Cuando nos hemos convertido ya en el niño, como dice Jesús en varios lugares del curso, dice, de hecho esto no se puede enseñar. Lo que sí no se enseña, sin embargo, es a no valorar lo que no tiene valor, a convertirnos en un león. El énfasis de un curso de milagros entonces está en cómo mirar el mundo y saber que no es lo que queremos, ¿sí? En gran medida Jesús nos está hablando del mundo, no está hablando del mundo, sino de aquello cuya proyección es el mundo, el sistema de pensamiento de culpa que lo fabricó. Entonces, en nuestra práctica día tras día, cuestionemos nuestros valores para darnos cuenta de que todos somos iguales, pues tenemos intereses compartidos en vez de intereses separados. Y de este modo ver la unidad detrás de la falsa percepción de diferencias del ego. Nuestra inocencia no se ha perdido, que es lo que nos hace creer el ego, ¿no? La inocencia con mayúscula.
Dice, podemos pensar que el Espíritu Santo es el recuerdo de nuestra inocencia como Cristo. El problema es que esta inocencia ha quedado tapada por la culpa. Y la culpa por el mundo de la culpa. ¿Qué es la culpa? Separación. ¿Qué es el mundo de la culpa? Intereses separados. Por eso la culpa y la percepción de diferencias constituyen el doble escudo de olvido que nos impide tener acceso al recuerdo de la inocencia, que trasciende todas las diferencias y por consiguiente trasciende el pecado. Bueno. Quiero ver si hay algo más que les pueda compartir. Bueno, acá habla ya de identificarnos con el niño, este niño con mayúscula, ¿no? Que dice que hace referencia en la lección 187. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Esa lección describe lo que sucede cuando nos identificamos con el niño, quien es nuestro ser. Como la inocencia bendita es lo que en verdad queremos, necesitamos recordar ese pensamiento todas y cada una de las veces que sintamos la tentación de hacer reales las diferencias. Es decir, de criticar, de burlarnos, de probar que otro se equivoca o de querer cambiar a alguien. ¿Cómo podríamos cambiar a alguien que es uno con nosotros? Lo hacemos únicamente cuando pensamos que esa persona es diferente. Y por eso necesitamos continuamente juntar el pensamiento de diferencias y el pensamiento de unidad. Esto nos trasladará a través de estas etapas hacia nuestra meta de ser el niño inocente. Pero como sabemos, no lo hacemos nosotros. Esto es un proceso que se hace. Nuestra parte es simplemente mirar estos dos pensamientos con Jesús, pues esto nos permite elegir uno y desprendernos del otro. La manera de salir del conflicto que surge de dos sistemas de pensamiento que se oponen entre sí consiste claramente en escoger uno y abandonar el otro. Para hacer esto tenemos que ver el conflicto, pues de qué otra manera podríamos elegir entre dos sistemas de pensamiento si no sabemos que los tenemos. ¿Cómo podríamos escapar del conflicto si ni siquiera sabemos que estamos en conflicto? Bien. El reflejo de este perfecto niño de la inocencia, que es la tercera etapa, su amor y unidad con la cual nos identificamos ahora, se extienden dulcemente a través de nosotros para abrazar a todos los que creen que son niños de la separación y de la culpa. No queremos que se le niegue a nada de lo que vemos, dice esto, ¿no? Dice que si entendemos esta oración, habremos captado su mensaje de perdón. Esto nos permitiría perdonarnos a nosotros mismos al observar nuestros intentos de negarles la gracia de Dios a cualquier cosa y a todo lo que vemos. Nosotros como personaje, no bendecimos al mundo. Y si creemos que lo hacemos, la bendición se convierte en maldición. En lugar de eso, tratamos de lograr que la bendición fluya a través de nosotros, al quitarnos del medio. Pero si nos encontramos interfiriendo en su extensión, al dirigirla, diciéndole a Jesús quién debe o no debe ser bendecido o derivando una ganancia personal, sabemos con certeza que estamos de nuevo en la tierra de las maldiciones, el especialismo y los intereses separados del ego. Bueno, esto ahora cuando edite el video voy a poner algunas frases para que nos queden, para después releerlas. Este camino parece muy difícil, ¿no? Porque claro, me habla de que tengo que hacerme a un lado y yo quiero hacerlo yo.
creo que yo me voy a iluminar, yo lo hago, que yo lo hago. No. Lo único que me pide el curso es mi pequeña dosis de buena voluntad y después que deje que todo se haga a través de mí. Todo se hace. Se trata de soltar. Realmente todo. Por eso, cuando en el Ho'oponopono te dicen o te hacen de audios largos de suelta y confío, como si fuera que porque lo repito me va a salir. Bueno, cuando te des cuenta que esto es soltarlo todo, todo el mundo, todo, absolutamente todo. Y entonces vivir la experiencia de quién sos realmente. En donde te das cuenta que este no tiene ningún mérito, que este no tiene que tener seguidores, porque yo no soy tu maestra, no. Yo soy igual que vos. Si yo que te dijera que soy diferente, ¿qué te estaría diciendo? ¿Qué te estaría enseñando? ¿Qué me estaría enseñando? ¿Qué te estaría demostrando? ¿Que hagas lo que yo te digo? No. En todo caso, este personaje te ofrece, ¿no? Mediante un canal que le puso sé una luz brillante, o sea, te lo estoy diciendo, sé una luz brillante, tú, yo, todos, sé una luz brillante. No como personaje, como mente. Te estoy diciendo, bueno, mira, hay de todo esto. Pero date cuenta que en realidad todo se hace a través de nosotros. Solta todo, elegí la paz, y después va a venir todo lo demás. Solta toda expectativa y cambiarla por estar expectante, en estado como un niño. ¿Vieron cuando le pone el pastito y el agua a los camellos de los Reyes Magos? ¿Qué? ¿Cuántos regalos me esperan cuando me una a lo que soy? Cuando deje de creerme que soy especial y separado. ¿Cuántos regalos me esperan? Y esa es la dicha, la gran dicha. Pero es una práctica que requiere mucha voluntad. Aunque el curso dice que es pequeña, pero requiere mucha.